presentación que estamos haciendo, hemos recorrido por todos los medios de comunicación, presentando el primer informe diagnóstico de las escuelas del circuito de Bosque Juan Díaz, entendiendo que el colapso de cualquier nación es el colapso del sistema educativo. El colapso de la educación es el colapso de cualquier nación. Y es por eso que, a pesar de que estamos tocando uno de los debates más importantes en las últimas décadas, que es la reforma de la Ley de Social, no podemos dejar de pasar desapercibido que estamos a 2 semanas de iniciar las clases y que luego de haber hecho un recorrido en cada centro educativo de mi circuito, evaluándolo en diferentes matices, nos encontramos preocupados y hemos pegado esa voz de alerta para que también cada diputado de los diferentes circuitos del país pueda alzar la voz y representar a su comunidad a través de las escuelas que se encuentran en cada uno de sus corregimientos. Es por eso que este diagnóstico lo buscamos y lo hacemos para poder legislar efectivamente en materia educativa lo que necesitamos, fundamentar las propuestas en evidencia, conocer la realidad directa de los estudiantes y entender entonces las necesidades específicas así del circuito. Siguiente. El alcance del diagnóstico son las 30 escuelas, su totalidad del circuito 84, más de 25.000 estudiantes y cerca de 1.500 docentes. La metodología, los aspectos que evaluamos es la calidad educativa, la infraestructura escolar, el personal docente y la gestión de los centros educativos. Lo realizamos en 15 días, aún con nuestras funciones legislativas, lo que demuestra la voluntad, que cuando uno tiene voluntad, uno puede no solamente visitar todas las escuelas, con sus realidades, sino poder atender sus necesidades. Hicimos matrices de evaluación por cada aspecto diferente, con un nivel de excelente a deficiente y una puntuación de 4 puntos a 1 punto. El primer pilar, el tema de infraestructura, el informe lo van a poder encontrar en mi página web para que lo vean en detalle, son 88 páginas de información relevante. El resumen de infraestructura, la mitad de los centros se encuentran en condiciones subóptimas, un 85% de los centros incumplen los estándares de accesibilidad para las personas con necesidades especiales, para las personas con discapacidad. Un 86% cuenta con retos en la acometida eléctrica. Un 60% de los comedores se encuentran en condiciones deficientes. El 80% de los centros tienen retos en temas de plomerías. Solo una escuela de la 30 tiene una condición de una calificación excelente en su infraestructura. El 25% de las escuelas operan en doble turno, lo que acelera el deterioro del centro. Y la mitad de las escuelas se encuentran en condiciones regulares deficientes de saneamiento. En los comedores escolares, solo 3 escuelas operan sin comedor escolar. La mitad de los comedores requieren mejoras significativas, sea de equipamiento o de infraestructura. Hay un ratio de estudiantes, 400 estudiantes por cada cocinera. 19 escuelas no han sido incorporadas en el programa Estudiar Sin Hambre del periodo pasado. 8 escuelas con comedores activos no cuentan con una cocinera asignada. Lo que hemos visto es directores y docentes cocinando, dejando sus obligaciones porque no hay personal nombrado. Y hay 11 cocineras para todas las escuelas del circuito debidamente nombradas. Aquí hay un gráfico que lo van a poder observar también en el informe, detallado de, por ejemplo, la matrícula, cuál tiene el programa Estudiar Sin Hambre, cuántas cocineras tienen nombradas, y van a ver que en su gran mayoría tienen 0 cocineras nombradas, a pesar de tener programas de alimentación. Imágenes del deterioro significativo en cada una de las escuelas que pueden observar, y nos vamos al segundo pilar, que es muy importante para nosotros, calidad educativa, porque no importa el deterioro de la infraestructura, si también tenemos deterioro en la calidad educativa, el sistema educativo no va a poder avanzar. Y es por eso que en primer lugar queremos hablar de los gabinetes psicopedagógicos. El 60% cuentan con gabinetes, solo 11 de los 30 centros cuentan con el servicio. Sin embargo, hay infraestructura deficiente, recursos limitados y una alta demanda sin atención. Los psicólogos nos presentaron en los 11 centros de los 30, en ese 60% que sí quieren, nos presentaron alarmas significativas de la cantidad de estudiantes en riesgo de suicidio y con una alta demanda en atención, pero que no han podido cubrir por los recursos limitados que tienen. Y hay un aumento de los casos que requieren atención urgente. En materia de los talleres técnicos, hay unos hallazgos críticos y que hay equipamiento obsoleto, tecnología desactualizada, herramientas deterioradas, ninguna cumple con los estándares de institutos de Panamá como el ICE. Hay 2 IPT en casos críticos, IPT Juan y IPT Don Bosco, y eso limita, obviamente, las prácticas esenciales y hay una brecha significativa con el sector productivo.
El equipamiento se encuentra pues, en más del 42% en temas de eficiencia. En los recursos digitales, la plataforma Ester, más del 83% de los centros educativos no están utilizando la plataforma Ester, en la que se invirtió $1.000.000 para que tuviese y cerrar esa brecha con la digitalización en el sistema educativo. Hay limitaciones en la cobertura, un acceso limitado a las áreas administrativas, cobertura parcial en los laboratorios de informática y una gran cantidad de espacios sin acceso. Hay una restricción en la implementación de las herramientas digitales y hay una afectación en el desarrollo de las competencias digitales de cada centro. Y ya van a ver por qué. Vemos esta tabla. Tenemos escuelas, por ejemplo, con cerca de 3.000 estudiantes y con 20 computadoras, versus escuelas con 800 estudiantes y 200 computadoras. Hay una disparidad total en la cantidad de computadoras asignadas por cada centro versus la matrícula. Pero peor aún, van a ver en muchos centros educativos que tenían computadoras, pero no las pueden utilizar, porque no tienen conectividad ni tienen la conectividad eléctrica. En los programas educativos, ATAL, el programa que estamos todos a leer, nos emociona, esto es una buena noticia, que un 90% de los centros lo están utilizando, porque esto permite que haya una integración de los padres en el proceso educativo, esto permite una evaluación previa del proceso estudiantil, y es significativo destacar que el programa TAL ha evidenciado mejoras significativas en los niveles de comprensión lectora. Esto es una política pública que se ha implementado y que no podemos sacar de la aula. Los DFA, todos los centros lo están utilizando, y la adopción de los derechos fundamentales de aprendizaje puede representar un avance significativo en la estandarización de la calidad educativa. Esto es importante también que se esté utilizando. Sin embargo, tenemos más noticias. Por ejemplo, PRISA, un programa que fue donado por Suma, que ha tenido impacto positivo en muchos países de la región. En Panamá, el 95% de las escuelas del circuito no lo están utilizando. Y esto responde a las brechas educativas que se hicieron por pandemia. Recuerden que el tiempo perdido en pandemia significó un atraso casi de 30 años en la educación. Y este programa, para eso, no se está utilizando. Y lo que más nos preocupa, y esta es una denuncia que estamos haciendo, es que el trabajo que se hizo con 88 guías educativas y más de 20 programas para todo el sistema educativo, que mediante el decreto 53 del 23 de mayo de 2024 autorizó el uso de las guías y garantiza su implementación a 2 semanas y cerrar las clases, no sabemos qué herramientas van a usar nuestros estudiantes. Sabemos que está autorizado a poder utilizar las guías con los docentes, pero nuestros estudiantes no cuentan hoy con esas guías en sus manos, lo cual nos tiene un sentido de alerta y preocupación, porque tienen en las 4 asignaturas fundamentales de estas guías, español, matemáticas, sociales y naturales, y en primera se incluye lo que es historia, geografía y cívica. Estas guías que tienen aspectos transversales como educación financiera, cultura empresarial, cultura tecnológica, la metodología STEAM y otras, hoy día la ministra de Educación en 7 meses de gestión no ha podido garantizar que sean utilizadas e implementadas en las aulas a 2 semanas de inicio de clases. En los colegios IPT técnicos hay varias ofertas de bachillerato, sin embargo, no se alinean con las competencias demandadas por el mercado laboral actual, que es una gran brecha y disparidad que se hace. Otra imagen de los centros que ustedes pueden observar. La gestión de los centros educativos, es importante mencionar este pilar porque habla efectivamente del análisis del personal. Las escuelas cuentan con 41 inspectores en general, 25 celadores, 11 cocineras, 80 trabajadores manuales y 60 secretarias. Pero ¿qué vemos? Lo mismo que con las cocineras, con todo el personal, hay una disparidad. Lo mismo que con las computadoras. Hay una disparidad en la matrícula del centro y la cantidad de celadores, cocineras, trabajadores manuales asignados. Tenemos escuelas muy grandes con solo 1 o 2 trabajadores manuales, que son los que limpian el centro educativo, y hace que se encuentre en un deterioro que avanza la deficiencia de su infraestructura. Escuelas sin cocineras, escuelas sin celadores o escuelas grandes con un solo celador, que lo que está pasando es que hay una vandalización constante en los centros educativos. La siguiente diapositiva van a poder ver cuáles son las funciones de cada uno de ellos y por qué son importantes que estos nombramientos se den. Hay un avance, y debo destacar, este ministerio que ha tenido el nombramiento de los docentes a 2 semanas de iniciar las clases, pero en este sentido, hay también una comunidad educativa que necesita que su escuela esté cuidada con un celador, que el fondo FESE se pueda utilizar bien con una secretaria que es encargada y trabajadores manuales que se encargan de tener limpios los baños, por poner un ejemplo, de lo más mínimo, y que eso hoy día no lo estamos teniendo. Del FESE es importante, la suma asciende a cerca de 1.800.000,
lo que las escuelas del circuito utilizan, y 14 centros hayan sido beneficiados por un decreto que ya se derogó por este ministerio, en el que recibían $100 por estudiante, porque eran escuelas en áreas de difícil acceso y con una condición socioeconómica muy difícil. Este es el monto que recibe cada escuela del FESE, pero lo más importante no es cuánto reciben, sino lo que encontramos, y es que el 90% de los directores nos reportaron problemas para ejecutar el FESE. El 100% señalaba que hay demasiado proceso burocrático para poder ejecutar efectivamente el FESE. Y el 90% de los directores enfrentan dificultades adicionales, aún cuando tienen sus informes, las partidas no son asignadas por el Ministerio, en la revisión de la Dirección Regional del Servicio Técnico demora meses, y tenemos escuelas y casos que están pidiendo un muro, por ejemplo, una escuela en Juan Díaz, que tiene varios años esperando tan solo la revisión, y en todas las escuelas esto fue repetitivo. Aquí ven el estado de eficiencia de las escuelas, en cada una de ellas fue la constante. A nivel de los docentes, que son un pilar importantísimo en el sistema, 1.350 docentes permanentes, 75 docentes TEFA, aquí en las especialidades y cuadros importantes. Ahora, ¿qué encontramos? Que a pesar de contar con maestros de educación especial, la demanda supera en todos los centros de gobierno directores que hay cada vez más matrícula de estudiantes con necesidades especiales y poco personal técnico para ellos, poco personal especializado para poder atenderlos. Se tiene que aumentar el número de especialistas, la carencia de lo que ahorita ya hemos explicado, y hay una necesidad de mayor personal especializado en áreas focalizadas, maestros sin nombrar en áreas de inglés o en áreas muy técnicas o en bachilleres, estudiantes que se han graduado en bachiller en ciencias y no tienen todos sus docentes nombrados para esta materia. Con el entorno es importante mencionar brevemente la correlación que existe entre los diferentes corregimientos, años de escolaridad, el índice de pobreza multidimensional, la cantidad de estudiantes que asisten a la educación privada y un porcentaje de la asistencia escolar. Y vemos disparidades muy preocupantes para nosotros. Por ejemplo, San Francisco tiene los mejores indicadores con una alta escolaridad, con casi 12.2 años promedio, un bajo índice de pobreza multidimensional, mayor educación privada y una alta asistencia escolar. Sin embargo, Río Bajo tiene poca escolaridad, 11 años de escolaridad, recordemos que la media son 14, y hay una asistencia escolar muy baja, del 76%. Todo esto que hace crecer la brecha de disparidad que hay en el circuito en cuanto a la educación. Nuestras propuestas, es importante no solo hablar de los problemas, sino de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Y hemos presentado una matriz con diferentes tipos de intervenciones que se pueden hacer. Alto impacto y alta urgencia, los servicios alimentarios. Los estudiantes que no comen bien no aprenden bien. Y tenemos mucha deficiencia en los comedores, en el personal, en los programas que se están llevando. Los espacios educativos, hay una alta urgencia que puede impactar los espacios que tenemos, un personal especializado y la infraestructura que está crítica en muchos centros educativos. No esperábamos encontrar en Panamá Centro el nivel de retos que en los centros que hemos estado viendo, por ejemplo, en provincias centrales, en comarcas más prediales, y haciendo la visita y la comparación de ambos centros, que en la ciudad tenemos escuelas que están en peor estado y mucho más críticos que escuelas incluso en la comarca, que están cayendo, clausuradas y otros casos. En más urgencia, pero un alto impacto el tema de tecnología educativa. Definitivamente tenemos que tener los recursos. Sin embargo, lo más importante, por ejemplo, en 2 semanas que empiezan las clases, que es el contenido educativo, no tenemos una respuesta clara hoy día de qué van a tener los estudiantes en ese sentido. Nuestra propuesta está basada en 3 pilares: formación docente, calidad de equidad, gestión de inversión, y ya algunas de estas propuestas las hemos presentado, algunas incluso como el programa Mercedes ya se prohijó como ley de la República, y todos estos proyectos de ley son los que vamos a estar presentando en las próximas semanas, una vez culmine lo de la Caja de Seguro Social, que es la ley que establece el sistema integral de mejoramiento de la calidad, estándares y competencias de aprendizaje, la ley de los sistemas de medición y las pruebas estandarizadas, una ley de carrera docente que asegure la atracción, retención y movilidad en el servicio docente, la ley que crea la unidad de descentralización educativa y la red de retención y retención escolar. Quiero destacar, ninguna propuesta es porque el diputado piensa que es la mejor. Todas las propuestas nacen del Compromiso Nacional por la Educación, de 19 para 19, 24 para 24, del Pacto del Bicentenario, de la Gran Alianza Educativa, del programa Gana, que se presentó hace unos años. Todas las propuestas de ley vienen consensuadas de los sectores educativos que por 25 años se han reunido para hacer el diagnóstico de la educación,
pero nadie implementa la propuesta que se acuerda. Este es el mapa de escuelas del circuito, 30 escuelas en los 5 regimientos, visitamos cada una de ellas. Y quería comentarles que en la página web mía, jorgeblores.com, está el informe ya publicado. Aquí también tienen ejemplares físicos del informe, son 85 páginas, que cada una de ellas detalla información. Ha sido un breve resumen, pero para finalizar, no queremos pues, destacar el mensaje alto y claro de que nuestras escuelas están en mal estado, de que hemos visitado cada una de ellas y de que este es un mensaje, un llamado de atención al Ministerio de Educación para que haga su trabajo. Y que no solamente se enfoque ahora, esta semana seguramente le va a tocar enfrentar retos en cuanto a la infraestructura, sino en la calidad educativa y el contenido pedagógico que reciben nuestros estudiantes, y que, repito, esa preocupación de que el programa de la guía educativa que tardó años en realizarse, que está actualizado, que hasta el año pasado estaban en las aulas y los docentes estaban pidiendo a 2 semanas de iniciar, no sabemos cuál va a ser el uso que se le dará a estas guías, ni cómo la van a poder usar los estudiantes, porque no se encuentran en empresas hoy día a escasas 2 semanas de inicio de clases. Así que si tienen preguntas y respuestas, para hacerlas, estoy aquí ahora. No van a preguntar. Sí, entonces vamos a finalizar aquí para poder entonces pasar a